Buenas noches, chiquillos. El segundo bloque de clase corresponde al manejo quirúrgico del cáncer en el territorio maxilofacial, así que vamos a hablar al respecto. ¿Ya? Eh, bueno, de acuerdo a este Observatorio Global de Cáncer, el número de casos a nivel mundial tiene esta cifra, el número de casos. 19.976.499, ¿ya? El número de muertos, 9 millones, ¿no es cierto? El número de la prevalencia de casos eh, a los 5 años. Esto es Chile, número de nuevos casos, de acuerdo a esta página, digamos, el número de muertos, el número de la prevalencia de casos a los 5 años en Chile. El 2% de cánceres corresponden a caída oral y labio. Tienen el ranking el número 16 en relación a los otros, a la incidencia y a la mortalidad de otros cánceres. Los más frecuentes, el top 5 de los cánceres más frecuentes en Chile, en el caso de hombres, próstata, ¿no es cierto? 29,5%. En el caso de la mujer, mama, y obviamente que en ambos sexos, próstata, colorectal y mama, ocupan todo ese porcentaje. Bueno, la presentación del cáncer oral, ¿no es cierto?, de células escamosas principalmente es diverso, pero puede abarcar distintos tejidos, piso, boca, labio, eh, orofaringe, etcétera. Obviamente que está en una región, ¿no es cierto?, bastante compleja desde el punto de vista anatómico y que puede afectar diversos sistemas y funcionalidad eh, del paciente y obviamente llegar a la muerte. Mm. El concepto de cáncer de cabeza y cuello implica un gran número de tumores de distinta naturaleza y comportamiento biológico y que afectan una misma área anatómica. Tumores de epitelio escamoso de la vía aérea del digestiva superior, tumor de glándulas salivales, glándula tiroides, tejido blando en los huesos y piel cervicofacial. En el caso de la piel, ¿no es cierto?, el melanoma de piel y mucosa. Eh, entonces, está en una zona anatómica que es la encrucijada de varios sistemas, ¿no es cierto? Estos tumores son muy heterogéneos. El de células escamosas es el más importante. La problemática con estos tumores que se presentan en estadios avanzados con infiltración locorregional, lo que genera, lo que termina un pronóstico malo, digamos, ¿ya? Y al minuto de descubrirlo, muchas veces existe metástasis a distancia, al minuto de la presentación y que no son habituales. Por otro lado, nuestro sistema de salud actual, obviamente que si bien, ¿no es cierto?, muchos de estos cánceres son GES, no el caso del cáncer oral, ya presentan un problema eh, de acceso desde el punto de vista de oportunidad de tratamiento. Tanto no solamente la quirúrgica, sino la parte de tratamientos como radioterapia, quimioterapia o, ¿no es cierto?, combinado. Hay un problema de acceso y de oportunidad. Los indicadores y factores de riesgo de los tumores malignos en el área maxilofacial, un sinnúmero de factores, dentro de ellos, ¿no es cierto?, el tabaco, el alcohol, la radiación natural, ¿no es cierto?, radioterapias previas en algunos casos, lesiones premalignas, algunos virus, claramente el VPH, ¿ya? Herencia genética, envejecimiento. Los más frecuentes son el escamoso de la vía aérea digestiva superior, cavidad oral, faringe, laringe, cutáneo, no melanoma. Y ahí están los vasos celulares y los epidermoides, que son más frecuentes del organismo y que tienen mejor pronóstico, los vasos celulares. Esa de tiroides, por otro lado, los linfomas, que son más frecuentes en la edad pediátrica.
Los tumores infrecuentes son los de glándulas salivales, melanoma de cabeza y cuello, sarcoma, cáncer nasal, senos paranasales y base de cráneo. Metástasis, otros como tumores orbitarios, neurohueso temporal, oído u ontogénicos, son eh, infrecuentes. La epidemiología del cáncer oral, 35% de todos los cánceres, 95% son carcinoma, 4% sarcoma, 9 de 10 son cánceres espinocelulares, 95% de los cánceres sobre los 50 años, 2 a 1 la relación entre hombre y mujer, sobrevive a los 5 años, 54%. La localización mayoritaria es lengua, orofaringe, labio. El grupo de alto riesgo de cáncer oral son los pacientes mayores de 40, fumadores excesivos, pacientes con antecedentes de cáncer y pacientes con infección viral como VIH, VPH y virus de Epstein-Barr. de Epstein-Barr. Los sitios primarios, ¿no es cierto? Cavidad oral, en cavidad oral, labios, piso de boca, lengua, mucosa yugal, encías, paladar duro. El orofaringe, paladar blando, fosa amigdalina, laringe, hipofaringe, senos paranasales y el cao. Las manifestaciones clínicas del cáncer oral, tenemos úlceras que no cicatrizan, o sea, debemos estar atentos en el caso de crecimiento vegetante, lesiones úlcero-vegetante, induración, una lesión que tenga borde indurado o que esté fijada a planos profundos, falta una úlcera que no cicatrice, ¿no es cierto?, dentro de 15 días. Eh, la movilidad o pérdida dentaria sin una causa aparente podría ser un signo de alerta. El dolor o parestesia, o sea, la pérdida de sensibilidad sin causa aparente. Sangrado provocado espontáneo de una lesión, una asimetría facial, ¿no es cierto?, progresiva. La limitación de la apertura bucal sin una razón o sin una etiología probable, que no sea articulación ni sea un proceso inflamatorio asociado a una pieza dentaria. Limitación de movilidad lingual, ¿no es cierto? Y que tengamos una lesión que sea indurada y que limiten la movilidad de la lengua y a la palpación. eh, eh, Nuestro examen indique que hay una fijación a planos profundos, adenopatías fijas o móviles. La forma de presentación, ya lo hemos visto en las fotos anteriores, lesiones mucosas vegetantes, ulceradas o sangrantes, y que tiene síntomas como disfonía, disglusia, disfagia, hemoptisis, disnea, halitosis. Las adenopatías también obviamente pueden haber, compromiso nervioso de pares craneales. En el caso de la piel de la cara, los carcinomas vasocelulares, carcinomas espinocelulares, menos del 0,1% de todos los fallecidos por cáncer, ¿ya? Y melanoma. Eh, la tipo heterogénea, ¿no es cierto? Radiación actínica y por contextura. Eh, Podemos tener estas presentaciones nodular, nodular ulcerativo, ulcerativo en el caso de los vasos solares. Alto riesgo para recurrencia en el tercio medio de la cara, nariz, pabilo auricular, párpado, surco nasogeniano. Se ve con cierta frecuencia y probablemente hay que estar atento y hacer la derivación y en forma oportuna, ¿ya? En toda neoplasia maligna se requiere conocer su tipo histológico exacto, determinar su extensión precisa, determinar si hay compromiso de estructuras vecinas, presencia o ausencia de metástasis, determinar el tratamiento más adecuado, conocer el pronóstico en forma certera y objetiva. Obviamente que hay que determinar la agresividad histológica y eso tiene que ver con el estudio histológico, ¿no es cierto? Esta etapificación, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la conducta biológica, tamaño de la lesión primaria, extensión de su diseminación a linfonodos regionales, presencia, ausencia de metástasis hematógena. Y por lo tanto, en estos dos conceptos, ¿no es cierto?, eh, eh, está entre la agresividad histológica y la conducta biológica, ¿no es cierto? Tenemos, está el balance, ¿no es cierto?, de el tratamiento, ¿no es cierto?, a definir.
Existe esta clasificación de la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? La clasificación de carcinomas del labio y cavidad oral, ¿no es cierto? Y la clasificación de carcinomas de la orofaringe, que eh, esta clasificación TNM, ¿no es cierto? Tumores, linfonodos, ¿no es cierto? Y metástasis, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto? Tenemos esta descripción, ¿no es cierto?, de las distintas posibilidades que puede tener un tumor dependiendo del compromiso, ¿no es cierto? Y es así como podemos tener un TX primario, un tumor primario que no es evaluable, un T1, ¿no es cierto?, que es un tumor de 2 centímetros o menos en su dimensión mayor, ¿no es cierto? Y un T4B, por ejemplo, que es un tumor que invade el espacio masticatorio, las placas pterigoideas o la base del cráneo, o, ¿no es cierto?, la carótida interna, ¿no es cierto? Y que obviamente que es irresecable porque si compromete el tumor toda la carótida, ¿no es cierto?, no hay posibilidad de tratarlo, porque si no, en definitiva, implica la muerte del paciente. ¿Ya? En el caso de los nódulos, ¿no es cierto? También existe una clasificación y, ¿no es cierto?, genera un estadio, ¿no es cierto? Y ese estadio depende, ¿no es cierto?, de el tamaño del tumor, ¿no es cierto?, el compromiso de los linfonodos, ¿no es cierto?, y si tiene o no metástasis, ¿ya? Distintas formas de presentación en la cavidad oral, ¿no es cierto?, paladar, labios, lengua, reborde, etcétera. Con mega pueden haber adenopatía y en este caso una megadenopatía, ¿ya? Y en el diagnóstico de estos tumores, ¿no es cierto? Obviamente es importante la semiología y los antecedentes previos, ¿no es cierto? Los exámenes complementarios, y ahí implica eh, TAC, ¿no es cierto? Médico, con, sin contraste, angiotac, ecotomografía, un PET, por ejemplo, eh, eh, biopsia al primario, punción, perdón, una PAF, una punción con aguja fina, digamos, eh, una biopsia quirúrgica, una biopsia endoscópica, biopsia de las metástasis, una punción con aguja fina, bajo guía ecográfica, etc. ¿Ya? Eh, Obviamente que desde el punto de vista de biopsia endoscópica, está a nivel de glándula, perdón, por aguja fina, a nivel de glándulas salivales, y biopsia endoscópica a nivel, por ejemplo, de tumores que afectan la nasofaringe, ¿no es cierto?, y que van hacia base de cráneo y que está en la zona del efenoide o del etmoide, ¿ya? Eh, Obviamente que todos estos pacientes en general llegan o son derivados a un comité, ¿no es cierto?, de cabeza y cuello, un comité oncológico, ¿ya? En que se hace un análisis multidisciplinario. Algunos del equipo, los que probablemente tienen mayor derivación de estos pacientes, en el caso del área odontológica, los hospitales, son las especialidades de patología oral, ¿cierto? Y son las especialidades de maxilofacial que pueden llegar pacientes con cáncer. Entonces, muchos de estos pacientes pueden llegar desde el área médica, ¿no es cierto? Inclusive de cabeza y cuello, para efectos de realización de biopsia, ¿no es cierto? Y el inicio del el estudio inicial. Entonces, en este comité se hace la presentación del caso estudiado, generalmente por el médico oncólogo o por algún médico de algún área determinada. Se hace la tipificación, ¿no es cierto?, del tumor, tipo histológico, grado de diferenciación, frente a invasión, y, ¿no es cierto?, se definen primero, ¿no es cierto?, si el paciente tiene todos los requisitos, tiene todos los exámenes, todas las imágenes,
En ese comité está constituido por cirujano de cabeza y cuello, por una enfermera, por un maxilofacial, por un patólogo, por un radioterapeuta, por una médico oncóloga, por fonoaudiólogo, es un comité multidisciplinario y también interdisciplinario, ¿ya? Y en el que se evalúa, en primer término, muchos de estos pacientes han sido vistos por algunos de los que participa del comité o, ¿no es cierto?, en el caso de la región del Maule, el comité está en el Hospital Regional de Talca y, ¿no es cierto?, presentan de otros hospitales, Linares o Buriqueo, casos, ¿no es cierto?, en que se toma una determinación del comité porque acá está donde está la parte de radioterapia. Por lo tanto, la definición de qué hacer con ese paciente se toma en el Hospital Regional de Talca. La parte de tratamientos que no se puedan realizar en otros hospitales. Entonces, hay una definición de la terapia por el equipo en que todos están de acuerdo, ¿no es cierto? Y va a cirugía o a radioterapia o a quimio o a radio paliativa, una cirugía de rescate, etc. Se determina pronóstico y va a depender del TNM, ¿ya? Eh, por lo tanto, la elección de este tratamiento depende de varios factores: edad, estado físico, hábitos, preferencias, personal de cirujano, en el caso quirúrgico, la cooperación del paciente, la aceptación del paciente del tratamiento, el entendimiento de lo que le espera, ¿no es cierto? La experiencia del cirujano o del radioterapeuta, pero al día de hoy están establecidos claramente, ¿no es cierto?, las indicaciones de tratamiento, la oportunidad de tratar las posibles complicaciones de terapia, de cada terapia, y la posibilidad de preservación del habla y la ilusión, ¿ya? Esto ya lo habíamos visto. Eh, en el tratamiento, entonces, está el tratamiento del teo primario, de los ganglios, y las opciones terapéuticas pueden ser variadas, ¿no es cierto? Puede ser solo cirugía, depender del tipo de tumor, etcétera, de la condición del paciente. Cirugía más radioterapia postoperatoria, solo radioterapia, radioterapia más cirugía, quimioterapia más radioterapia, quimio, radio más cirugía, solo quimioterapia, inmunoterapia. Por lo tanto, la cirugía puede ser tratamiento primario o parte de un tratamiento combinado con radioterapia, eso es lo más habitual. Em, Indicaciones en tratamiento de tumores primarios, tratamiento de elección cuando existen linfonodos clínicamente positivos, y obviamente que además de hacer la extirpación del tumor primario se hace el vaciamiento de hueso, ya sea clásico o selectivo o modificado. Se indica cuando el tumor involucra hueso, cuando se espera que los efectos secundarios de la cirugía serán menos significativos que los asociados a radiación, tumores que con falta de sensibilidad a la radiación, cuando hay recurrencia al tumor en áreas que habían recibido previamente máxima dosis de radioterapia, y en forma paliativa para reducir la masa del tumor o para promover drenaje de una cavidad cerrada. La radioterapia como tratamiento, la energía de la radiación ionizante, o sea, la energía de la radiación ionizante destruye células en el área tratada por daño al material genético. Se usan tumores sólidos localizados como leucemia y linfoma. Eh, el esquema de tratamiento está entre los 40 y 70 Gray, ¿no es cierto? Lo cual genera la eliminación de células malignas. eh, eh, Va a depender de la mayor tolerancia del paciente, ¿no es cierto? De si tiene las sesiones que pueda o la dosis que pueda soportar, ¿ya? Generalmente son dosis de 2 Gray diarios y 10 Gray por semana, por 5 semanas, ¿ya? Por ejemplo, un linfoma, la dosis total son entre 40 y 50 Gray, y en el caso de los carcinomas de escama celular, la dosis total entre 60 y 70 Gray, ¿ya? Eh, la quimioterapia, las indicaciones son tratamientos de tumores avanzados,
enfermedad recurrente en quienes la cirugía o la radiación no resultará en la cura del tumor, ¿ya? Y el objetivo es promover la reducción inicial del tumor y un tratamiento temprano de las micrometástasis. Se clasifica en neoadyuvante, adyuvante y paliativa, ¿ya? La cirugía en general está en todas las fases de la enfermedad, desde la prevención por la exéresis y lesiones premalignas, ¿no es cierto? Hasta, ¿no es cierto?, el tratamiento paliativo con la reducción de tumores o parcialmente de tumores. ¿Mm? La cirugía, al igual que la radioterapia, puede curar un gran número de tumores tempranos, ¿no es cierto?, y una escasa proporción de tumores avanzados. Actualmente ha desaparecido el concepto de competencia entre los dos tratamientos para dar paso a la combinación terapéutica. Por lo tanto, la cirugía puede ser radical, paliativa o citorreductora. Radical, aplicada al tumor primario y sus extensiones ganglionares, linfonodos. La técnica preferida para eliminar el tumor es la resección en bloque, que implica eliminación de una pieza quirúrgica constituida por el tumor y un borde adecuado de tejido circundante, o sea, con márgenes de seguridad, en continuidad como muestra intacta, sin incisión alguna a través de los tejidos afectados. Debemos entender esto porque eh, durante la cirugía, ¿no es cierto? Si uno rompe el tumor, ¿no es cierto? En sí podría generar siembra de células en otros lugares, en otros tejidos, que puedan generar nuevos primarios o recidiva del cáncer. Entonces, esto es re importante eliminar el cáncer en un solo bloque, ¿ah? En forma, con todas sus extensiones ganglionares, pero no hacer una siembra de células del tumor en otro lado. Y por eso que no es permitido, ¿no es cierto?, abrir el tumor porque puede generar esta problemática. Cirugía paliativa aplicada a aquella cirugía que trata de eliminar algún síntoma pero no curar la enfermedad, ¿ya? Cirugía citorreductora se aplica para eliminar una porción determinada de la masa tumoral, dejando el resto para tratamiento con radioterapia y o quimioterapia. Las opciones de tratamiento, ¿no es cierto? Las dos primeras son curativas y, ¿no es cierto?, la última es paliativa, tiene que ver, ¿no es cierto?, con la extensión del tumor, en un T4, B, ¿no es cierto?, N3, metástasis, con metástasis. Eh, las ventajas que tiene la cirugía, obviamente, es el menor tiempo de tratamiento, la pieza se extirpa de una sola vez casi siempre, pues posibilita el estudio histológico y la etapificación histológica, ayuda a planificación de tratamientos coadyuvantes y no tiene secuelas por radiación. La desventaja es que puede haber pérdida de tejido, o sea, hay pérdida de tejido, puede haber pérdida de funciones, mutilación, desfiguración, infección, hemorragia y tiene riesgo de mortalidad, ¿ya? Los abordajes en cirugía maxilofacial se clasifican en abordaje endoscópico, abordajes periorales, abordaje del tercio inferior, que implica un split del labio, o sea, una sección del labio en línea media con una mandibulotomía, o sea, una sección de la mandíbula para abordajes que son hacia el piso de la boca, en zonas más posteriores, hacia la base de la lengua y que no pueden ser abordados desde el punto de vista intraoral en forma convencional. Abordajes faciales laterales, abordaje de tercio medio, como la incisión de Ferguson, de Weber-Ferguson, en que se puede combinar además, ¿no es cierto?, con una mandibulotomía, con un lip split y abordajes combinados craneofaciales, ¿ya? Eh, hay un porcentaje de tumores en el caso de la piel, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, los vasos celulares que pueden haber colgajos locales de avance, de interposición, de rotación, de interpolación y, ¿no es cierto?, colgajos distantes en el caso que pueden ser cruzados, tubulares o, ¿no es cierto?, colgajos libres. Ya cuando hay una pérdida de tejido importante, entonces eh, uno podría llevar, ¿no es cierto?, injertos desde otra área.
Eh, en el caso de los tumores de labio, aquellos tumores pequeños, ¿no es cierto? Se puede hacer una resección en cuña con un margen de seguridad y la sutura por plano, eh, con distintas técnicas, que son las que se muestran en la imagen. Pero también puede haber, ¿no es cierto?, tumores de labio eh, eh, que comprometan más de un tercio y, ¿no es cierto?, pudiera requerir colgajos desplazados, y en este caso la utilización de un colgajo del labio superior, ¿no es cierto?, para hacer la reconstrucción del labio inferior, lo que va a generar probablemente una disminución de la apertura bucal, digamos, ¿ya? Pero es una buena alternativa en términos de reconstrucción de esta área, ¿ya? Cuando son tumores labiales que comprometen más de un tercio, se pueden hacer algunas técnicas con colgajos desplazados, ¿ya? Que incluyen desde el surco nasolabial, ¿no es cierto?, hasta el surco eh, eh, labio eh, mental, digamos, labio mental. Y, ¿no es cierto?, con eso se logra, haciendo el desplazamiento de estos colgajos, la liberación lateral hacia el surco nasogeniano. eh, ¿No es cierto? Esa liberación de tejido permite, ¿no es cierto?, rotar el colgajo hacia el centro y hacer una reconstrucción tanto a nivel cutáneo como a nivel de la continuidad del labio, ¿no es cierto?, y de la parte interna de la mucosa. Pasa lo mismo en el caso de la mejilla, aquí, ¿no es cierto?, mediante colgajos desplazados o utilizando, ¿no es cierto?, eh, colgajos que vienen desde la mejilla, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, este es un abordaje, ¿no es cierto?, que se ocupa para acceder a tumores que están localizados en el maxilar superior, y con un resultado estético bastante adecuado, ¿no es cierto? Porque va a través de pliegues, ¿no es cierto? Y zonas que eh, van a dejar una cicatriz bastante estética, digamos. Obviamente que podría ser, es difícil no dejar, o sea, igual que una cicatriz, obviamente, pero queda en zonas que hay pliegue, hay líneas, por lo tanto queda de alguna forma escondida esta cicatriz en el pie de los párpados, ¿no es cierto? En la zona media del labio, ¿ah? Y nos permite, ¿no es cierto?, acceder para realizar ya sea maxilectomías parciales, subtotales, una maxilectomía media, ¿no es cierto?, Eh, o una maxilectomía total, ¿ya? Eh, Cuando son tumores pequeños, ¿no es cierto?, y que están en tejido blando, próximo a la mandíbula, generalmente se debe hacer, ¿no es cierto?, una extirpación con un margen de seguridad y eliminar, ¿no es cierto?, una porción de la mandíbula del tejido óseo, lo cual se llama, ¿no es cierto?, una mandibulectomía marginal. Y cuando hay un compromiso mayor a nivel del tejido óseo, y involucra la mandíbula, ¿no es cierto? Eh, se, eh, Se realiza una mandibulectomía segmentaria que implica la pérdida de la continuidad de la mandíbula y la posterior reconstrucción con un injerto microvascularizado, pudiera ser en primera instancia, y con placas de reconstrucción. Eh, los principios quirúrgicos de la resección de un tumor primario: en primer lugar, hay que individualizar y planificar la resección tumoral basándose en el examen físico y imageneológico exhaustivo, ¿no es cierto? La resección en bloque debe ir en continuidad con el vaciamiento cervical siempre que sea posible. La resección mandibular marginal, si necesaria,
para lograr margen oncológico o si existe sospecha de infiltración incipiente mandibular. Y la resección mandibular segmentaria, si existe infiltración evidente del periósteo o del hueso mandibular, en tumores primarios mandibulares, en metástasis de la mandíbula, en que hay invasión del canal o el nervio dentario y tumores de gran tamaño que rodean la mandíbula o que involucran el borde basilar. Hay que sospechar de que si hay invasión perineural cuando el tumor se sitúa adyacente a estructuras nerviosas. Y por lo tanto eso significa, ¿no es cierto?, una resección segmentaria con pérdida de la continuidad de la mandíbula. Hay algunos criterios de irresecabilidad del tumor primario. Están basados en la dificultad técnica para conseguir imágenes libres del tumor y no como una contraindicación absoluta. O sea, no puedo eliminar el tumor por completo o no puedo tener márgenes de seguridad. Cuando hay invasión de la fosa pterigomaxilar o cuando hay invasión de la musculatura pterigoidea y hay tremor muy intenso, o cuando hay afectación extensa de la base del cráneo, cuando están comprometidas la apófisis pterigoide, el esfenoide, o cuando hay afectación de la nasofaringe superior, la trompa de Eustaquio o las paredes laterales de la nasofaringe. Eh, Frecuentemente se puede saber con precisión el origen de una metástasis simplemente conociendo el sitio del ganglio invadido. Esto es la diseminación linfática más común de cabeza y cuello y por lo tanto, ¿no es cierto?, dependiendo de la zona afectada, va a haber un drenaje, ¿no es cierto?, hacia estos sitios. Entonces, por ejemplo, si el tumor primario está en la piel facial, el labio, la boca, lo más probable es que, ¿no es cierto?, que pueda la metástasis ir al nivel uno, ¿no es cierto?, submentoniano y submaxilar. Si el sitio primario está en la orofaringe, hipofaringe, laringe, esófago, cervical, tiroides, ¿no es cierto?, el drenaje o la diseminación linfática más frecuente va a ser al nivel 4, ¿no es cierto? O sea, la cadena yugular inferior, como ejemplo. Eh, Esto es para graficar, ¿no es cierto?, que hay lesiones, ¿no es cierto?, que afectan el maxilar y que podrían requerir una maxilectomía parcial, ¿ya? Y que pueden ser reconstruidos, ¿no es cierto?, con injertos microvasculares de peroné, en que se lleva, ¿no es cierto?, el hueso junto, o sea, es un injerto ósteo miocutáneo con su vena y con su arteria, la cual se anastomosa, ¿no es cierto?, en alguna vena, ¿no es cierto?, cercana y que esté funcional, en la vena y arteria, de manera de poder reconstruir la zona afectada. Y ahí está el esquema de fijación con osteosíntesis de este injerto, ¿ya?, al resto del maxilar. La utilización de este, eh, digamos, acceso, ¿no es cierto?, en que se puede ir por la zona media y en que se secciona el labio y que se puede seccionar también, ¿no es cierto?, la mandíbula para acceder a poder operar lesiones del piso de la boca en el sector posterior, ¿no es cierto? Es un recurso muy utilizado, ¿no es cierto?, por los cirujanos de cabeza y cuello. Lo mismo, ¿no es cierto?, que abordaje de cuello o cervicotomías. Amplio. Esquema de lo mismo que hablábamos para la reconstrucción de la mandíbula con injertos microvasculares de peroné, ¿ya? Esto requiere un equipo multidisciplinario eh, bastante importante. Al día de hoy esto se hace con planificación virtual, como lo habíamos ya mencionado, ¿ya? En el caso de los tumores de lengua, aquí hay algunas eh, imágenes, ¿no es cierto?, de cómo realizar la biopsia y la excisión de estos tumores, ¿no es cierto? ¿No? Eh, Obviamente que la excisión de los tumores de luenga va a depender, ¿no es cierto?, del compromiso, de la infiltración, si es solamente la mucosa, si está infiltrado el músculo, si está infiltrado el piso de boca,
Obviamente, si de acuerdo a la clasificación TNM, si es un T1, un T2, un T3, un T4, obviamente un T4 es un tumor que probablemente no tiene un tratamiento, puede tener un mal pronóstico, digamos. Distintas técnicas de loxectomía, un injerto libre, ¿no es cierto? Eh, Obviamente que muchos de estos tumores, ¿no es cierto?, requieren vaciamiento de cuello. Aquí hay un sinnúmero de accesos, ¿no es cierto?, de abordaje, ¿ya? Los vaciamientos de cuello pueden ser profilácticos, terapéuticos, radicales, modificados o selectivos. Los radicales, el clásico, se resecan, ¿no es cierto? Se eliminan, se hace la exéresis de los ganglios de todos los niveles ganglionares del 1 al 5. Y también, ¿no es cierto?, se reseca el esternocleidomastoideo, la vena yugular interna y el nervio espinal onceavo par. En el caso de los vaciamientos modificados, tipo 1 conserva la espinal, tipo 2 conserva la espinal y la vena yugular interna, y el tipo 3 conserva el nervio espinal, la vena yugular interna y el esternocleidomastoideo. Generalmente estos están indicados en vaciamientos terapéuticos, recidiva y rescates post-radioterapia. ¿Ya? Aquí hay una imagen de un vaciamiento radical clásico. Y si ustedes se fijan, no hay, ¿no es cierto?, no se ven ganglios alrededor del paquete vascular nervioso del cuello, a nivel del esternocleidomastoideo, se logra ver, ¿no es cierto?, ahí el, el digástrico, ¿ya?, con su tendón intermedio, ¿ya? Eh, el modificado tipo 3 para un sea primario oculto, en realidad es para que aprecien de alguna forma, ¿no es cierto?, la anatomía de esta parte del cuello. Los vaciamientos selectivos pueden ser dependiendo supramoí, homoidio, 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Anterior, en que se eliminan, ¿no es cierto?, ganglios linfonodos de los grupos 2, 3 y 4. Anterolateral del 1 al 6, menos del 5. Y del triángulo posterior espinal 5. Generalmente están indicados en vaciamientos que son estadificatorios o con un solo ganglio patológico. ¿Ya? Problemas en el perioperatorio. En el perioperatorio yo puedo tener problemas en la vía aérea, eh, o pérdida de sangre, una TDP. Obviamente un paciente que tenga una condición de alcoholismo puede ser un problema. La nutrición, ¿no es cierto? eh, y obviamente mantener al paciente hemodinámicamente estable. Todas estas situaciones pueden generar problemas y es eh, la mantención, ¿no es cierto?, de la buena función o de un buen resultado tiene que ver, ¿no es cierto?, con la mantención de todas estas problemáticas, digamos, o la disminución de que no se generen este tipo de problemáticas, ¿no? Eh, las complicaciones de la cirugía de cáncer de cabeza y cuello tienen que ver con básicamente pérdida de función, ¿ya? Eh, Tienen que ver con pérdida de funciones como el hablar, el deglutir, defectos óseos, cutáneos, ¿ya? Eh, Defectos en términos de sensibilidad. Sabemos que, ¿no es cierto?, la cara, la boca tiene que, es inervada por el trigémino y por lo tanto va a haber zonas que van a estar con parestesia o con anestesia franca. Y también, ¿no es cierto?, puede haber lesiones del séptimo par. Ya, obviamente eso tiene que ver con las zonas de abordaje y, ¿no es cierto?, la, eh, eh, digamos, la localización del tumor y la estructura involucrada. ¿Ya?
Las complicaciones en relación a comorbilidades, eh, diabetes, hipertensión, eh, enfermedad pulmonar, obstructiva, etcétera. Manifestaciones médicas, enfermedades crónicas, ¿no es cierto? Prolongada estadía en la UCI puede generar problemas, una anestesia prolongada, complicaciones técnicas de la cirugía, fracaso de colgajo, de reconstrucción, fístula, exposición de injerto, eh, etcétera, que puedan requerir una nueva reintervención. En el caso ontológico, previo al inicio de terapia, hay que hacer una evaluación completa, un índice general, una indicación de uso de enjuague fluorado, identificar y tratar enfermedades existentes, trauma, injuria sobre tejido, rehabilitación oral, eliminar potenciales sitios de infección. Obviamente que todas las piezas que tengan pronóstico dudoso se deberán extraer previo, ¿no es cierto?, a tratamientos que implican cirugía resectiva o, ¿no es cierto?, que van a ir a radioterapia o quimioterapia, ¿ya? Eh, los procedimientos de cirugía oral deben realizarse como mínimo 2 semanas previo al inicio de la radioterapia y a los 7 días previo al inicio de quimioterapia, ¿ya? Hay que hacer la remoción de banda y braquia ortodoncia que se encuentra en el campo de radiación, evitar cualquier traumatismo que genere solución de continuidad entre la mucosa y el hueso, y evaluar el estado de los aparatos protésicos con el fin de no generar traumatismo sobre la mucosa. Debemos hacer examen de blando ante posibles infecciones, examinar el estado periodontal y dental, reforzar la higiene oral, digamos, tratamiento de boca seca y otras complicaciones, evitar el uso de prótesis entre 6 meses a un año, ¿ya? Eh, Obviamente, para efectos de no generar traumas que puedan implicar una úlcera y eso generar una eh, osteoradionecrosis, por ejemplo, la exposición de tejido óseo, si hubo radioterapia de por medio, eh, terapia analgésica adecuada para el tratamiento del dolor. Antes de realizar un procedimiento invasivo, informar al oncólogo tratante. Seguimiento, ¿no es cierto?, de estos pacientes. Estos pacientes son seguidos por años, ¿no es cierto? Eh, en la primera etapa está el tratamiento de la mucositis, eh, de la serostomía, de posibles infecciones por hongo, ¿ya? Generalmente hay una vigilancia después del tratamiento inicial, ya que en el primer año, ¿no es cierto?, hay un porcentaje importante de residuos, ¿ya? Eh, También hay una posibilidad de presentar segundos tumores en el tracto digestivo superior y entonces estos pacientes deben mantenerse en seguimiento por un largo plazo y en el primer año, obviamente, un monitoreo más continuo. El manejo de la recurrencia, al menos el 50% de pacientes con tumores avanzados desarrollan recurrencia o metástasis a los 2 años después de tratado. Se hace cirugía de rescate si el tumor es abordable, entonces está la etapificación, eh, la posibilidad de un nuevo tratamiento de radioterapia o de quimioterapia. Y eso obviamente se determina en un comité oncológico si tiene algún sentido, ¿no es cierto?, realizar alguno de estos tratamientos o a un paciente que está fuera del alcance médico. Cuidados paliativos, control del dolor, evaluar beneficios de radioterapia paliativa, quimioterapia paliativa. Obviamente todo esto es el cuidado, ¿no es cierto?, eh, cuidados paliativos, ¿no es cierto?, del paciente oncológico. Mm. Conclusiones, los cánceres de la escamosa alveolar sigue siendo una enfermedad común en todo el mundo, a pesar de la investigación avance en tratamiento quirúrgico ayudante, la supervivencia a largo plazo sigue siendo pobre. Es una enfermedad en que el odontólogo tiene un rol fundamental en el reconocimiento precoz y el diagnóstico de lesiones premalignas. La adecuada pesquisa de la lesión primaria, el examen del cuello junto con los exámenes complementarios son primordiales para el diseño de un plan de tratamiento exitoso. Eh, Hasta aquí llegamos con esta clase, así que voy a dejar de compartir
y les voy a subir estos videos. Que estén muy bien, chao.